Vaya que si estamos en un estado fallido, amigas y amigos. Vaya que si falló previsiblemente la estrategia de abrazos y no balazos. Qué desastre es este país. Y cuando veíamos el gobierno de Felipe Calderón o el de Enrique Peña Nieto, que pensábamos que no podía haber algo peor que eso, que habían complicidades con el crimen organizado, que se había una guerra contra el narco, que era un caos desde hace más de 20 años. Este país ha tenido una ola de violencia que este gobierno finalmente prometía acabar con eso. Hoy hay alrededor de 150,000 muertos en el país y lo que vimos hoy es algo de lo que hemos visto en información internacional acerca de que alrededor del 30% del territorio nacional está controlado por la delincuencia organizada, y hoy lo comprobamos. Qué fácil le resulta al crimen organizado poner de cabeza al país desde un solo lugar, que fue Culiacán, que se extendió, pues obviamente por todo Sinaloa, esta alerta roja, e incluso se cancelaron vuelos, todo porque camina como pato y hace como pato o como ganso, ¿verdad? Y la visita de Joe Biden condiciona esta parte. De hecho, Ovidio Guzmán, pues oficialmente en México no tiene orden de aprehensión. Entonces, obviamente esto tiene que estar, digamos, orquestado desde los Estados Unidos, en donde están pidiendo la extradición de este hombre, Ovidio Guzmán, a quien hace un poco más de 3 años había dejado en libertad el presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que fue un escándalo a nivel mundial, bajo el pretexto de que esto que estamos viendo hoy iba a suceder. Es un trago amargo que se tuvo que tragar y que iba a pasar en algún momento, porque las autoridades estadounidenses le están metiendo mucha presión a López Obrador. Es decir, él de por sí ya perdió el control del país, o más bien nunca lo ha tenido. La declaración de ayer justamente me llama mucho la atención. Creo que es una de las peores declaraciones que ha hecho y que evidencia el nivel de descomposición ya de este gobierno, de que el uso político de los pobres es una estrategia política, no tiene nada que ver con ayudarles, tiene que ver con una estrategia política, porque si les das dinero, ellos responden por ti. Así de cínico y abierto y desvergonzado, fuera máscaras, sí, lo que hace López Obrador, lo admite pública y abiertamente, es controlar a los pobres a través de subsidios para tener su voto y su apoyo. Eso es todo. Es decir, para él los pobres no tienen valor, tienen precio y hay que comprarlos. Y lo dijo pública y abiertamente. Ese nivel de descomposición, cada día que pasa hay un escándalo nuevo. Si no es lo de Yasmín Esquivel, lo de la fiscalía, esta declaración tan imbécil, atacar a los medios de comunicación, el otro culiacanazo, el nuevo culiacanazo. Y ahora resulta que Joe Biden, pues siempre sí accedió a aterrizar en el AIFA, cosa que no ha hecho nunca López Obrador. Es decir, primero aterrizó Ovidio Guzmán y Joe Biden en el AIFA que el propio López Obrador, de ese nivel. Este caos generalizado es el sinónimo y el pulso de lo que está pasando en el país. Me preocupa en el sentido de que empieza muy descompuesto el año, muy podrido. Pues si ustedes abren el portal de cualquier medio de comunicación, lo que hay es fuego, es humo, narcotraficantes, mujeres plagiarias de sus tesis. Es decir, ¿dónde hay una noticia buena en los portales de noticias de este país para empezar el año? Es un año convulso, un año complicado, pero para quien más complicado está el año es para el propio López Obrador. Sin duda, el país se le fue de las manos, y esto
El problema de esto es que al no haber control del país, no sé, espero que no pase nada más grave, pero esto desde el punto de vista del propio crimen organizado podría verse como una traición. ¿Por qué? López Obrador ha ido 5 veces a Badiraguato, 5 veces a Badiraguato, ya ni a Nayarit, 5 veces. Y ha hablado tan bien del crimen organizado, se ha solidarizado tanto con ellos, los ha reconocido como seres humanos, ataca más a la prensa, a los empresarios, a los ambientalistas, que a los propios integrantes del crimen organizado. Esta es una nota internacional, es un escándalo. ¿Por qué? Porque lo que se ve es que López Obrador no tiene el control del país. No tiene el control de nada. Y lo que vamos a ver es justamente el caos. ¿A qué le apuesta a este hombre? Pues al caos, a que todos, a que haya temor, a que haya desorden, a que haya vandalismo, como lo hubo en el saqueo de tiendas, y a generar esta zozobra, esta angustia social, porque eso es lo que inmoviliza a la gente. Y yo creo que no debemos caer en eso. Claro que es un asunto grave, claro que es un asunto delicado, tenemos que estar muy al pendiente de eso, pero si nos damos cuenta, el panorama ha cambiado. El panorama ha cambiado para nosotros, sobre todo, porque una cosa es lo que estábamos pensando hace un mes sobre lo que iba a pasar en este país. Teníamos la amenaza de la reforma constitucional, del plan B, teníamos encima el nombramiento de del comité técnico para los consejeros del INE, teníamos la amenaza de que en la Suprema Corte iban a imponer a Yasmín Esquivel, y vean cómo han cambiado las cosas en un mes. Por eso cuando me dicen, oye, ¿qué onda con el 5 de febrero? Pues estamos valorándolo, y sobre todo el tono en el que vamos a hacer esa manifestación el 5 de febrero ante la Suprema Corte, que esa es la idea y la propuesta original. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer? Claro que el tono tiene que cambiar, es un tono de respaldo a las instituciones más que de exigencia y de protesta, ¿no? Ahora tenemos que abogar por el Estado de Derecho, porque estas cosas dejen de pasar. Me llama muchísimo la atención cómo todo esto tiene que ver con el proceso de descomposición del gobierno federal. La falta de control, la falta de capacidad para moverse en escenarios de crisis. Si luego decíamos que López Obrador, que Peña Nieto no tenía la capacidad y que no daba el ancho para ser presidente de la República, por el amor de Dios, este hombre está hecho un desastre. Y seguramente lo que va a pasar la próxima semana es que literalmente le van a venir a jalar las orejas, no por una cuestión de que vayan a rebasar la soberanía, sino por todo lo que ha hecho López Obrador, por tratar de descomponer al país. Y el país que no vive solo, el país que no está aislado del mundo, pues le echa a perder. La economía influye en el estado de ánimo de la Unión Americana, de Canadá mismo, de este bloque de países que tienen una economía en común, y que un solo güey no puede venirlo a echar a perder todo. Si hay tratados, si hay acuerdos, pues van a hablar de seguridad, van a hablar de medio ambiente, van a hablar de migración, que por cierto, López Obrador pues ya volvió a doblar las manitas y aceptar que vengan 30,000 deportados de Estados Unidos que no son necesariamente mexicanos de regreso aquí como tercer país, ¿no? De residencia, para que se queden aquí. Esto es una carga adicional para México que no tiene contemplada, que no sabemos qué hacer con ellos. Pues no hay un programa, no hay una forma de atender a esa gente. Pues hay que ser humanitarios, sí, pero caramba, si no hay ni para nosotros, ¿cómo le hacemos? Aceptar esas condiciones, claro que a los gringos pues les vale madre, ¿no? Pero este país está en una grave crisis, y tenemos que aprender a vivir con ella, y tenemos que aprender a valorar qué cosa es lo que tenemos que hacer frente a este tipo de crisis. A mí sí me saca de onda esto. Yo sentía que en algún momento iba a pasar que Estados Unidos le iba a poner el dedo en la llaga. ¿Por qué? Pues porque presumiblemente Ovidio Guzmán es uno de los principales introductores de fentanilo, que es lo que le ha hecho tanto daño
a los Estados Unidos. Van a pasar las horas, va a solicitar a Estados Unidos la extradición de este hombre a Estados Unidos. Por lo pronto ya está hospedado en el altiplano. Y todo lo que habían dicho que no se podía hacer, pues de pronto sí se pudo. Como la ven, sí se pudo. Que no, que la vez pasada, que no, que miren, que... Bueno, ni el pobre gobernador le avisaron que iban a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque no confían ni en ellos mismos. Lo que sigue es que mañana este hombre se va a volver a colgar medallitas, se va a decir que miren cómo sí, que la justicia y que estamos combatiendo al crimen organizado y que nosotros somos unos chingones. No, aquí les vinieron a dar órdenes, que no se hagan güeyes, les vinieron a instruir qué cosa es lo que querían, a ponerles condiciones. Oye, sí, pero aterriza en mi aeropuerto, sí, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. ¿Por qué? Pues porque el hombre no tiene dignidad tampoco, se siente muy machín, pero no tiene dignidad, la verdad, lo que sea de cada quien. Eso, entre esa crisis y las crisis que tiene aquí en México, se lo están comiendo, se lo están acabando, y aunque él salga a decir estupidez y media, por el amor de Dios, no hay una sola razón lógica por qué creerle algo a este hombre. El país está en una gravísima crisis, hay aumento de precios, hay... Todo lo malo que nos podía pasar está junto en este hombre, y el cuarto año es regularmente el año de la podredumbre. Y yo creo que ahorita está en pleno proceso de podredumbre total este gobierno, y la reacción va a ser violenta de parte de él. No sé qué vaya a pasar con los cárteles, sobre todo este cártel del Pacífico, el cártel de Sinaloa, que desde mi punto de vista, pues del modo que los había tratado, seguramente ellos lo asumirán como una traición, ¿no? Y eso eventualmente tendrá consecuencias. No sé de qué tipo, espero que no sean muy graves. Porque una cosa que sí hay que tener muy clara, eso sí se los digo con toda claridad. Y eso no está en duda, se los digo en serio, porque conozco algo del tema, es que la capacidad de fuego del ejército, de las Fuerzas Armadas mexicanas frente a los grupos criminales es infinitamente superior. Infinitamente superior. De eso que no les quepa la menor duda. El único problema que ha habido aquí es que los tienen atados de manos. ¿Por qué? Pues por complicidad o por acuerdo con ellos, pero el abrazos no balazos es una estrategia para dejar que el crimen organizado haga lo que le dé la gana. En el momento en que al ejército le dicen hay que combatirlos, son letales y son puntuales. Su fuerza es muy superior. Por eso creo que deben estar muy molestos en los cárteles, y su manera de actuar es similar al de las guerrillas. Ante la imposibilidad de enfrentarlos directamente, abiertamente, pues van a hacer cosas selectivas, como esto de secuestrar camiones, quemarlos, sembrar el terror, ¿no? Propiamente sembrar el terror. De eso quería platicarles. Vamos a ver qué reacciones hay mañana y qué pasa sobre todo después de esta cumbre que va a haber con los 3 presidentes de América del Norte. Espero que de esto salga algo bueno para nosotros como ciudadanos, porque lo que estamos viviendo no nos lo merecemos, de veras que no nos lo merecemos. Oigan, les agradezco mucho que se sigan suscribiendo al canal, que le pongan like, que compartan este mensaje. Si quieren donar, son bienvenidas y bienvenidos, les agradezco mucho. Ya llevamos 51,600 suscriptores. Y vamos a seguir cosechando más. Ya la próxima semana ya vamos a tener en vivos. Ya nos vamos a escuchar todos y vamos a retomar nuestro camino habitual. Si tienen alguna sugerencia, pónganmela en los comentarios, se los agradezco mucho. Sobre este tema me gustaría también leerlos. Estoy leyendo algunos comentarios bastante atinados, por cierto. Hay gente, les agradezco mucho todos los comentarios, sin duda alguna. Hay algunas personas que no estuvieron de acuerdo con el asunto de la autoestima social. Bienvenidos los desacuerdos, se los digo de todo corazón. Bienvenidos los desacuerdos. No tengo empacho en que alguien no piense igual que yo, por supuesto que no. Y sobre todo eso me enriquece, que me den sus puntos de vista me enriquece mucho.
Les agradezco mucho y sí los leo. Algunos les pongo corazoncitos, algunos incluso les contesto. Son muchísimos, pero me doy a veces un ratito de tiempo. Gracias de todo corazón, se los agradezco. A pesar de todo esto, se los digo, yo estoy muy entusiasmado de que este año como sociedad civil nos va a ir muy bien. A lo mejor va a ser un año caótico, un año difícil, pero estoy convencido de que este año nos van a salir muchas cosas bien. Y a partir de la próxima semana vamos a empezar con cosas contundentes, así es que esténse pendientes. Nos vemos mañana. Mañana hacemos otro videito. Muchas gracias, les mando un abrazo. Compartan, suscríbanse, pónganle like. Muchas gracias. Bye.